Hola, buenas tardes. Mi nombre es Martín Luz Martínez y vengo a presentar mi clase de alta disponibilidad correspondiente a la primera evaluación en un ambiente educativo. Como podemos ver, todas las máquinas están aquí corriendo en mi computadora. Entonces, este clase de alta disponibilidad se encuentra aquí y voy a iniciar con la explicación de los comandos y lo que pasó para poder realizarlo cada uno de ellos. Entonces, este es el diseño que ya se presentó previamente en el video pasado que mandamos. Y se tiene un nodo master, un nodo standby, dos nodos SAM para los sistemas distribuidos, un nodo NFS, además de tres servidores para que cada uno corresponda a un sistema de direccionamiento NP versión 4 y para que tuvieran conectividad entre ellos. Dentro de los diferentes nodos en el nodo NFS se modificó la contraseña root y se instaló el RPC bin NSS kernel server, y con ello podemos utilizar, ya con esta instalación, al hacer el editar el archivo con el sudo ets ssh-config, tenemos que darle aquí que se permiten los permisos del usuario root y comentamos la línea previa que es de private password. Con todo esto debemos de reiniciar el servicio y después tenemos que agregar una IP correspondiente a esta. Esto se hace a través del ets network interface.dev. Entonces aquí ponemos la interfaz, la máscara, el gateway, el MTU, además del DNS y los diferentes puestos. Con esto ya previamente dado, tenemos que editar el archivo que se encuentra en la ruta ets fstab y ponemos la línea que está al último, que en este caso es el home nfs nom bin 00, para que después tengamos que editar ahora el archivo que se encuentra en la dirección /ets export, y ponemos la siguiente línea que está resaltada en amarillo, que sería nfs 10.0.100.0 y lo demás. Y todo esto tenemos que crear el directorio NFS para que este pueda funcionar. En este caso, como yo ya lo había hecho, aparece y salta que dice que el archivo ya existe. Entonces, después de eso se monta el directorio y con eso estaría después eso tendríamos que hacerlo en el nodo NFS para que podamos después modificarlo. Pero vamos a entrar ahora en el nodo master. En el nodo master, el cual se crea la contraseña, se cambia la contraseña del root. En este caso ya puse otra contraseña. Cambio el sudo nano ets sshd-config para que pongamos aquí igual otra vez el permit login yes. Ya con el permit login yes podemos utilizar diferentes cosas. También tenemos, esta es la misma captura pero vista que con el servicio detenido, y tenemos que entrar ahora al sudo nano ets network interface para poner la IP correspondiente, la máscara, el network y todos los demás parámetros para que tuviera conectividad. Ya que se hizo esto, tenemos que reiniciar los servicios con un sudo ets init d network restart. Con ello tenemos que poner ahora instalar el root system bin. Ya después de que ponemos esto, tenemos que crear el ssh keygen que se encuentra a la mitad de la pantalla. Entonces generamos unas llaves, y para cuando generamos las llaves, estas cosas ya dice que ya las tengo, pero las voy a sobreescribir. Entonces le pongo yes y se sobreescribieron.
Ya cuando se sobreescribieron, entonces vamos a utilizar o poner una frase, en este caso le ponemos skip, le ponemos que se encuentra en tal, entonces tu cable única se encuentra en el raíz, en esa carpeta, y entonces lo único que tenemos que ver es que la llave se crea, aparece entre los caracteres especiales y solo se copia en el directorio, se pone un cp, diagonal root y todo ese tipo de cositas. Ya cuando copiamos y autorizamos las llaves, lo siguiente que tenemos que hacer es en el diagonal ets diagonal host, tenemos que poner todos los logos que se encuentran en el clúster con los nombres. Eso sirve básicamente para poner pruebas de conectividad PIN y no poner el direccionamiento IP, sino también para poder utilizar PIN con los nombres que tenemos en el clúster. Ya que tenemos todo eso, tenemos que poner y autorizar, bueno, poner un SCP, diagonal root, diagonal todo eso al NFS para que el NFS dé a conocer a los demás que esas claves, esos nombres están aquí y se puedan hacer. Entonces, lo que sigue es ya que tenemos los nombres, hacer lo mismo que hicimos con las llaves, pero ahora sería poner SCP, diagonal ETS, diagonal host, diagonal NFS, digo, NFS dos puntos, ETS diagonal, para que se cree que es la carpeta que tengamos, para que todos los nodos tengan las mismas cosas. Lo que sigue es poner el apt-get install nfs común. Y como yo no tenía y tenemos la última versión, pues no se hizo ningún cambio, solamente dijo, sí, aquí está. Entonces, lo que pasó después es que tenemos que agregar esta, bueno, ya con eso tenemos las líneas, agregamos esta parte de aquí, se encuentra en esto, con el sudo nano diagonal etc diagonal fstab, y ya después de eso creamos el directorio, que como podemos observar aquí en esta línea, podemos decir que dice que el directorio existe. Entonces, si ya existe, lo único que tenemos que hacer es montarlo, lo montamos. Ya que lo montamos y podemos crear otras cosas, tenemos que entrar a sudo nano ets diagonal rs local para poder agregar esta línea que se encuentra aquí, desde el sysctl hasta el exit 0, para que este servicio se configure de una manera adecuada. Y ya que tengamos eso, lo único que necesitaríamos hacer es darle permisos al usuario con chmod de cualquier usuario al ETSRC local, y con ello poder así poner la línea de abajo que sería ets diagonal rc.local, para que veamos que sí nos dé un forward de 1, entonces podemos seguir adelante. Los nuevos servers son fáciles, la verdad, son fáciles y son los que menos cositas les instalamos. Lo primero que se tiene que hacer definitivamente es entrar como nano y diagonal network ETS, y a partir de estos cambiarle su IP. En este caso es el server 1, le ponemos el 2 y el 3, el server 2 y el 3, el 4 sería el 5 que corresponde. Ya que tenemos eso, lo que tenemos que hacer ahora es instalar el apt install OpenSSH server. Ya que tenemos eso, podemos obtener aquí la siguiente captura. Entonces aquí tenemos que ver que el SSH, el etc diagonal SSH diagonal config, para poder aquí poner aquí también el permit del, y ponemos aquí, reiniciamos el servicio. Reiniciamos el servicio y a partir del reiniciamos el servicio, bueno, desde el master tenemos que mover las claves
h diagonal p. Esto al servidor 1 que acabamos de crear, porque como vimos previamente hicimos estas claves que pasar a los pasarlos 100%. Y ya con esto podemos poner aquí también de una vez cambiar el host, los hosts y cambiarlo al diagonal TNS del NFC. Ya que tenemos todo eso en el servidor 1, lo que haríamos en este momento es instalar el NFS Common. Ya que tenemos eso en la versión más nueva, le agregamos el eco y la línea que te corresponde aquí. Bueno, después de agregar la línea, creamos el directorio NFS y pues aquí lo que salta es que ya existe el directorio justo en el servidor 1. Entonces lo montamos. Ya que lo montamos, lo que necesitaría es clonar el servidor 1 para poder hacer el 2 y el 3 y solo cambiar ciertas cosas. ¿Qué son esas ciertas cosas? Bueno, en la interfaz, cambiar aquí el direccionamiento, cambiar aquí justamente el nombre del servidor para que entre y no haya ningún problema de duplicidad. También en el service 3 tenemos que cambiar directamente la interfaz, componerle la IP que corresponde y definitivamente los hosts, cambiar aquí también en su nombre para que no haya problema de duplicidad, ya sea de direccionamiento del otro. Y para el sistema distribuido utilizamos los SAM. ¿Qué hicimos en los SAM? Lo primero que hicimos en los SAM fue agregarle dos discos SATA de 1 GB para que pudiéramos formatearlo después y poder así crear un sistema de archivos de almacenamiento. Entonces aquí lo que hicimos fue a partir de ese método poner otros dos, ya tendríamos 10 GB con este tipo de cosas. Igual el SAM 2, todo lo que es el SAM 1 se el SAM 2. Y si no está el otro también. Ya después de este, pues lo que seguiría es que pusimos un sudo fdisk para que tengamos y veamos la velocidad, que tengamos 3 discos, ya sea el normal y los otros dos que creamos. Ya que tenemos eso, podemos ver en el SAM 2, esta es la captura del SAM 2, la captura del SAM 1 es la previa, que está ahí. Entonces aquí podemos ver que si le ponemos un fcdisk diagonal y a la primera para poder crear tenemos aquí la primera partición, que aquí está de inicio, el final, los sectores, el tipo y es el Linux. Y para que después tengamos, y lo que siguió después fue instalar el aptk install xfs props. Y una vez instalado todo eso, lo que pasó fue que hicimos diagonal home Martin 1, se instaló esta parte de aquí en el segundo y se agregaron las líneas previas que están aquí. Y esto es a partir del nano diagonal etc fstat, que son las últimas dos líneas. Ya que tenemos esas líneas, lo que sigue es poder crear el servidor donde va a estar alojado el sistema de almacenamiento y de brick 1 y brick 2. En este caso lo que dice es que el archivo ya existe. Y después de que está en esto, seguiremos instalación de Gluster Server. Entonces esta cosa ya que esté instalado, lo que tenemos que seguir es poder crear los volúmenes. Se crearon los dos volúmenes, el 1 y el 2, y lo que salta en la pantalla es que ya se crearon previamente a esto. Ya que se crean los volúmenes, se inician los volúmenes y vemos aquí que ya están iniciados. Ya que inician los volúmenes, podemos ver tanto como están 1 y son 2 la información de los mismos, ya sea del GB0 y del GB1. En ambas situaciones esta cosa pasa bien. Y ya pues solamente se quedaría el install cluster client en los nodos que corresponden y que van a utilizar el sistema distribuido. Ya que tenemos eso, tenemos que crear los directorios que se encuentran con -p
mntgsr-d, digo menos r, y el otro que es el menos d, y después montarlos para que hubiera compatibilidad. Y básicamente esto es de los SAM. Para que el siguiente es el sistema de alta disponibilidad, el nodo maestro y el nodo standby. ¿Y cómo hicimos esto? Pues primeramente tenemos que instalar el Kidalib y el HAProxit. Todo lo que hicimos en master se hizo en el standby, porque el standby es la copia del master. Entonces se instaló el Kidalib en los dos nodos. Ya que se hizo eso, entró a la configuración del Kidalib y se puso todo lo que venía aquí, que sería todo el script que está en estas partes para tener una interfaz interna y externa y que se pudieran comunicar. Y pues básicamente esta es la segunda parte de la continuación de la configuración del script preview. Y haremos totalmente lo mismo en el nodo standby. Ya que tenemos eso, aceptamos y entramos a la configuración del Kidalib, del standby, y ponemos igual lo que venía en el script. Ahora sigue el HAProxit. Esto lo haremos primero en el nodo maestro. Ya que tenemos el nodo maestro aquí, editamos el archivo nano el fichero que se encuentra en HAProxit y en la hproxit.cfg. Agregamos líneas que corresponden al código para que después en la página de web podamos obtener los servidores estadísticos que funcionan y corresponden. Y podamos poder manipular el clúster de una manera más fluida, sin usar la consola de comandos, sino también una interfaz gráfica. Ya que todo está completamente configurado, lo que salta a la pantalla es que a partir de esta dirección de internet y previamente configurada una interfaz, quitamos por un momento el bound y ponemos en los dos casos el adaptador puente para que esta cosa funcionara. Podemos ver que cada uno de los servidores de web se prende, excepto el C. Tengo una pantalla más adelante donde prendió el C también. Y aquí se lo suelto. Y pues aquí podemos observar que cuando los servidores están apagados están en rojo, cuando los servidores están prendidos están en verde. Aquí donde dice Show Functions of Performance on to Check It Service, aquí podemos utilizarlo para poder hacer cambios en el clúster sin tener que cambiarle tanto. Te dice la hora y así, eso está bastante divertido. Y podemos observar también que aquí de standby a master, esto se cambió porque previamente se desconectó el master un momento para que estuviera el standby y podamos ver que si se cae no tuviera que caerse todo el clúster, sino haya una ruta de redundancia. Y para el balanceo de cargas lo que pasó fue que utilizamos en el NFS, instalamos NIS, nos pidió un dominio de NIS, entonces como el clúster se llama cluster, ponemos cluster. Y de aquí lo que hicimos fue que en el master se instaló la configuración y se puso esta parte. Entonces aquí le ponemos que es true, este es false. Aquí en el false cambió en el NFS con el master, le cambiamos a master, aquí está el true. Y después lo que siguió fue acceder al usuario con esto. No se crearon otros nodos porque queremos que el NFS sea nuestro nodo maestro. Y pues cuando se crea se genera toda la lista de base de datos. Ya sé que cuando se crea la lista de base de datos ahora tienes que todos los demás son tus esclavos. Y cuando todos los demás son tus esclavos, lo que te resta para poder seguir es ahora reiniciar los servicios que te faltaron, que sería este y este. Ya solo le pones eco los diferentes puntitos en los directorios de Past, Growth y Shadow.
Con todo esto, lo que sigue es instalar el NIS en los demás de estas partes para que tengamos un sistema de cargas distribuido. Ya con esto igual es ponerle clúster a todo para que correspondan. Y en cada uno de los nodos que correspondemos a los de estos tendremos que ponerle group, shadow y etc. Ya que tenemos eso, tenemos que proseguir a la instalación del htcondor. Entonces ponemos htcondor, accedemos a la configuración, le decimos que no porque vamos a pasarlo nosotros. Y en el htcondor vamos a poner la configuración local y vamos a poner aquí que el Condor Master es el Master 1 y así con cada una de estas cosas. Y ya después de editar el script podemos utilizarlo, ponemos un sudo Condor Master y le agregamos el pca, el pif y hacemos un get condor. Y todos los condor que están haciendo en este momento pues van a saltar a la vista. Ya que tenemos eso, podemos observar que si le damos un sudo condor status aparecerá y saltará el master. Y aquí aparecería también el server 1 y el server 2 y el server 3 cuando se ponga la cadena de distribución en cada uno de ellos. En este momento solo tenía este prendido porque si no explotaría mi computadora. Y pues básicamente este es como se hizo el sistema de clúster. El sistema del clúster en un ambiente académico y para no ser tan redundantes, aquí están las capturas y así. Muchas gracias.